Ya tenemos en piso a nuestro primer entrevistado. En primer lugar, es de orden, hay que hacer justicia, hay que agradecer. Ayer el Senado de la República terminó de discutir artículos del presupuesto nacional a la 1 de la mañana. Este hombre vive en San José, se fue a San José, llegó como a las 2:00 y pico, a las 6 se levantó para venir acá. Así que gracias por estar esta mañana con nosotros, José Luis Falero, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, actual senador de la República por el Partido Nacional. Gracias a ustedes por la invitación. Digo, la verdad que tenía que hacerlo porque ya le fallé la semana pasada como consecuencia que venía en hora y tuvimos, después cuando se dio el accidente en los accesos, que Claro. tuvimos 1 hora y algo allí sin poder movilizarnos y no pude llegar, así que estaba en deuda, 2 veces en deuda no iba a estar. Bueno, Tenía que hacer gracias el por estar esfuerzo. acá. Hay varios temas para conversar con usted. Bueno, arranquemos por esto, por el presupuesto nacional. Dijo en algún momento que la inversión vial se redujo casi a la mitad en este presupuesto que presenta el gobierno del Frente Amplio en relación al periodo anterior. ¿Podría especificar cuáles son las partidas específicas en las que se redujo? Bueno, en lo que hace a lo Además del monto global. En lo que hace a lo vial que tú mencionabas, hay que recordar que la administración anterior hizo una fuerte inversión en infraestructura vial en el país, ¿verdad? 3.783 millones de dólares se terminaron ejecutando en el periodo. En esta ocasión, la cartera tiene previsto invertir en el entorno de los 2.050, 2.080 millones. Digo, no es un tema de cantidad, sino que quizás lo que se visibilizó fue que había habido un avance importante en la red vial, que creo que es indiscutido, ¿no? Y que ha sido una de las improntas de la administración anterior, que es tratar de readecuar la red vial a las necesidades que tiene hoy nuestro transporte fundamentalmente productivo, que necesitaba intervenciones, por ejemplo, en 230 puentes que hoy quedaron en condiciones de soportar la mayor capacidad de carga habilitada. Pero esa inversión estimo yo que fue escasa igual porque entendíamos nosotros que más allá de lo que era la jurisdicción nacional de las rutas, en esta ocasión para nosotros debía haberse generado una intervención en la caminería rural, que ahí todavía existe un déficit tremendo. Hay casi 45.000 kilómetros de caminos rurales que no están pudiendo ser mantenidos adecuadamente para soportar la producción que se multiplicó por 5 en los últimos 20 años. Y están en jurisdicción departamental. Nosotros aspirábamos a que el Gobierno Nacional en esta ocasión, ya habiendo resuelto parte de la red vial nacional, de lo que es la jurisdicción del Ministerio en la administración anterior, pudiese dar continuidad a algunas rutas que me parece muy bien, que están ahora incorporadas, como la ruta 26, donde nosotros la pudimos iniciar sobre la 3, pero falta terminar. Hay alguna aspiración que tiene que ver con la doble vía de la ruta 11 desde la 8 a Atlántida, que me parece muy bien. O sea, no es cuestionar lo que está previsto, sino que entendíamos que la infraestructura debía haber mantenido una ejecución similar para incursionar en esos caminos rurales que son conectoras de rutas nacionales, por la sencilla razón de que el país, para seguirse fortaleciendo en su desarrollo, necesita tener una buena conectividad y no depender del tiempo. Ustedes habrán escuchado de que hay intendencias de que están inhabilitando el tránsito cuando llueve. Y creo que un país como el nuestro, que es un país productivo, no nos podemos dar el lujo de no transportar la mercadería en el momento que hay que sacarla y depender del clima. La Entonces, ministra Echeverri acá dijo que justamente se iban a ocupar de tratar de generar esos vasos comunicantes y trabajar sobre la caminería rural para que haya mayor conectividad. No entiende que es así. ¿Quién lo dijo? Si tú, La ministra Echeverri. No, está acá. bien. A ver, la voluntad de ella la manifestó, lo que no está plasmado en el presupuesto, ¿verdad? A ver, la voluntad creo que sí. A ver, nosotros en la administración anterior, independientemente de lo que mencioné, que se invirtió en la obra pública vial, también ejecutamos casi 100 millones de dólares en conectoras en todos los departamentos del país. ¿Por qué? Porque entendemos que es parte de lo que generalmente el Ministerio tiene que hacer. Si estás haciendo una ruta nacional y tenés una conexión de 2 kilómetros, un acceso, eso se va a seguir haciendo. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que se hace a lo que es la obra de caminería rural. Hay sí un ejemplo que me pareció muy oportuno y se lo dije a la ministra, que es la intervención en la ruta 4, por ejemplo, que hay un tramo que se va a hacer
que me parece importante, que va en esa línea de lo que mencionaba, que es entrarle a caminerías rurales para para poder reducir distancias. Ustedes recordarán que el puente de la Charqueada, que era un reclamo de más de 60 años, no solamente sirvió para conectar la Charqueada y Cebollatí, sirvió para reducir 150 kilómetros de traslado del arroz, y eso abarata costos productivos, que creo que ese es el camino que se debe seguir. José Luis, ¿por qué no pudo...? Y no por ello no quiere decir que no haya intención, porque yo creo que la ministra tiene la intención, sino que no está reflejado en el presupuesto como... ¿Pero hay una hubiésemos contradicción ahí? ¿O por qué decís que en lo discursivo el gobierno sí, pero después no lo plasma en el presupuesto? Bueno, en el presupuesto no hay una inversión definida en los números que contemplen lo que puede ser una conexión entre caminos rurales departamentales. Nosotros inclusive hemos hecho una resolución, mira, por allá por enero, de que pasábamos algunas rutas que eran ex rutas nacionales que hace muchos años atrás pasaron a jurisdicción departamental. Por ejemplo, Ruta 14, entre Lascano y La Coronilla. Vamos a tener la Ruta 14 que va de La Coronilla a Mercedes, todo atraviesa todo el país, nueva, y nos queda un pedacito ahí de unos 40 kilómetros que son de jurisdicción departamental. Nosotros lo habíamos pasado para que pasara al ministerio, porque entendemos que no puede quedar eso como jurisdicción departamental, porque si no tenés una ruta de primera calidad en toda su extensión, nos va a quedar un tramo. Como también hicimos el traspaso de la Ruta 81, la que va de Canelones, desde Montes a la Ruta 8. Habíamos hecho una resolución que es habitual, para que este gobierno le dé continuidad y que vuelva a recuperar esas rutas que en algún momento fueron del ministerio, para que empecemos ese andamiaje de conectar mejor al país. Bueno, eso obviamente no se está llevando adelante y no se ve reflejado en el presupuesto. Pero no puede, en ese caso, por ejemplo, ¿es necesario que esas rutas pasen a la órbita del Ministerio de Transporte o en realidad se puede hacer una coordinación con la intendencia a la que tenga competencia sobre ese tramo? Las dos cosas se pueden hacer. Hay rutas que entiendo, la 14 entiendo que tiene esa jurisdicción nacional, estamos hablando de casi 500 kilómetros, no me parece correcto dejar 48 kilómetros en jurisdicción, porque ahí empezamos a que la cuidamos, nos la cuidamos, la mantenemos, no es solamente la obra inicial, ¿no? Hay otras que sí se pueden hacer por convenios, yo recuerdo, por ejemplo, hicimos la entrada a Quebracho, ustedes la recordarán, en el periodo pasado y siguió siendo de jurisdicción departamental, hizo un aporte el ministerio allí, te puedo mencionar la conexión en Canelones que une el acceso del Camino Imperial, cuando venís por la Ruta 11, que tradicionalmente era departamental y me parecía que no ayudar no estaba bien, la hicimos el puente de Montes, que era departamental entre La Valleja y Canelones, lo hizo el ministerio. Hay cosas que se pueden hacer, pero digo, no está plasmado la orientación de que avanzamos, como se dijo, casi un 80% de la red vial que la dejamos en condiciones. En su gran mayoría ellas, las intervenciones que hicimos tienen una garantía en los CREMAF por 10 años, en las PPP por 20, o sea que no van a tener que volver a ser intervenidas por el Ministerio. Nos parecía que si le dábamos un impulso de mantener esa inversión, podíamos incursionar en asumir que el país debería seguirse conectando más, por las razones que mencioné, para bajar el costo país, porque hablamos de costo país, la forma de bajarlo es hacer intervenciones que permitan que la reducción de costo de flete ayude a que los mercados que la mercadería nuestra pueda salir de forma más competitiva al mundo, ¿no? Que es lo que todos aspiramos. Bueno, justamente hablando de las obras sí hechas durante su administración, los colegas de Crónica del Este hicieron un estudio, relevaron información, hablaron con funcionarios que trabajaron en las obras, también con vecinos, y ellos aseguran que, por ejemplo, la Ruta 83 de Colonia, que fue inaugurada en el 2022, a los pocos meses ya presentaba roturas. Que la Ruta 14, una denuncia hecha por el edil Hernández en la Junta Departamental, dice que el asfalto reciente se desgrana y que se está deteriorando rápidamente. La Ruta 9, los vecinos denuncian que no soportó ni una temporada de verano y así siguen revisando todas las rutas. ¿Usted cómo ve esto? Yo creo que, la Ruta 14 está en ejecución, es una PPP que la ejecutamos nosotros, que fue una licitación hecha por la administración anterior. Lo que se hizo fue dar continuidad, que me parece que es lo que hay que hacer,
cuando hay un proyecto interesante, y eso tiene una garantía de 20 años, y eso no le puede costar un solo peso a esta administración. Pero más allá del costo económico, puede haber un costo en en el uso, ¿no? En los problemas que genere una ruta mal hecha. Si se rompe, tiene dos problemas. No lo cobra, porque no se pagó, se está pagando. Si la ruta falla, la empresa, una de las cosas positivas que tienen los contratos PPP o los CREMAF, como se paga en 20 años, no tenés la ruta bien, no cobrás la obra. Claro. Ya no, o sea, eso no es un tema. Y si hubo alguna falla en la 14, yo lo que sí te puedo decir es que la 14 tiene un tramito que no se terminó de negociar por nosotros, porque teníamos una discusión con la empresa, que es el tramito de Lascano a Varela, donde hicimos un tramo y el otro tramo estaba negociándose, que es toda la parte inundable. Y tengo entendido que llegaron a un acuerdo en esta administración para hacer la obra de las características que estaban pidiendo nuestros técnicos del Ministerio, que obviamente son los mismos técnicos que teníamos antes, mantuvimos nosotros y los tienen ahora. La confianza en ellos para mí es muy importante. Después, en lo que tiene que ver con la Ruta 9, no entiendo cuál es la razón. En la Ruta 9 lo que denuncian específicamente es que no soportó ni una temporada de verano, dicen como que se está averiando la ruta. A ver, yo no he visto, la primera vez que escucho que la Ruta 9 se está haciendo, ¿no? Y también no se va a pagar si no está bien. Es una cuestión, y además la calidad constructiva donde se licitó nos da la tranquilidad de que el Estado no va a tener que pagar un peso en absoluto si hay alguna falla. Por el contrario, la empresa no va a cobrar, que me parece que es de las cosas importantes, que no es un logro solamente de nuestro gobierno, mirá que es un tema de lo que está establecido en las PPP del gobierno anterior o en los CREMAF del nuestro. Se cobra si la ruta se mantiene los 10 años en las condiciones para las cuales se está pagando. Y como ministro de Transporte, como ex ministro de Transporte, ¿me puede contar cuál es el control del Estado sobre estos convenios con privados en el momento de la ejecución? En todos ellos hay una ingeniería, hay un área de PPP que está compuesta por una encargada, una ingeniera muy prestigiosa que está desde hace muchos años en el Ministerio, si mal no recuerdo, Malena, ingeniera Malena, que es una mujer además muy rigurosa, que me consta que muchas veces venían las empresas muy molestas porque no les habilitaba el hito, quiere decir la certificación, y bueno, a mí me daba tranquilidad y garantía, como le dará a Lucía ahora, supongo, y eso para mí hoy tenemos una realidad diferente a lo que teníamos antes, que muchas veces los contratos eran los contratos tradicionales, donde la obra se hacía y la garantía era muy corta, era de 3 años, de 2 años, y ahí sí, muchas veces se abusaban o aprovechaban las empresas a pegarnos una pintada, una lavada de cara y que luego los costaba muchísimo más porque nosotros tuvimos que hacer rutas de vuelta sin inaugurarse, ¿no? La 45, la 90, la 30, ¿ustedes se acuerdan? La 30, desde Artigas a las 5 tuvimos que hacer toda de vuelta. Y yo no me quejo de eso. Digo, creo que esas cosas nos tienen que generar una enseñanza para que no vuelvan a suceder. Y eso fue las precauciones que tomamos nosotros, de decir, bueno, esto se va a pagar siempre y cuando, porque no se va a pagar antes y después reclamemos la garantía, porque generalmente no te da para cubrir. Se va a pagar, y por eso incorporamos la herramienta CREMAF, que era nueva, como el gobierno de Rossi incorporó las PPP, que era nueva. Me parece que le dan solidez al Estado uruguayo para tener mayores garantías y que el riesgo lo asuman los que hacen la obra. Porque si no, siempre terminamos pagando los uruguayos. José Luis, ¿cómo estás viendo la impronta del gobierno con respecto a resolver el sistema metropolitano que conecte mejor San José con Canelones con Montevideo? Bueno, yo aspiro a que tenga un avance, ¿verdad? Nosotros hicimos hasta donde pudimos, dijimos que íbamos a dejar un proyecto en estudio, estaban las dos intendencias, Montevideo, Canelones y el Ministerio trabajando en un proyecto específico que era el Tren Tran, que para mí era un avance. Hoy se está hablando que no se descarta, pero se está analizando otras alternativas. Espero que esas alternativas que se puedan analizar sean para bien y para mejorar y que se concrete algo. Porque yo de que tengo uso de razón, se está hablando de un tren de la costa, del Tren Tran, y bueno, nosotros hemos dejado algo bastante más avanzado que antes, porque antes se hablaba y no había nada. Pero el Tren Tram te parece la mejor opción a la luz de los proyectos que han salido últimamente. Era la opción que estaba presentada con avance, ¿verdad? Porque cuando uno presenta una iniciativa de un proyecto, luego va a la segunda etapa, que es seguir solicitando información para ir en detalle. Estaba avanzado.
Después había otra propuesta que era el tren aéreo, que no me disgustaba a mí, pero no había avanzado la empresa en presentar un proyecto. Quizás hoy esté ahí. A ver, yo no descarto nada. Lo que me parece que no podemos seguir demorando. O sea, si el tren TRAN no le interesa a este gobierno, bueno, descártenlo y tomen otro y pongámonos a trabajar. Ahora, si seguimos hablando, ahora que túnel sí, que túnel no, me temo que vamos a pasar el periodo una vez más en el Uruguay y van a seguir ustedes rezongando y yo rezongando y todo lo que venimos todos rezongando porque está cada vez más difícil. Pero eso pasó en el periodo pasado también. Claro, pero y por eso hicimos intervenciones. Por eso hicimos intervenciones. ¿Por qué el gobierno, los gobiernos, en este caso el suyo, esperaba que hubiera propuesta de los privados y por qué no presentaba un plan? Pero perdón, nosotros lo que hicimos fue recibir un plan, trasladarlo a las dos por intendencias. Por eso recibir un plan. No, pero perdón, recibir un plan. El Ministerio asumió una responsabilidad que generalmente no asumía. Y era que una obra que son de dos intendencias y no es del Gobierno Nacional, las tomé porque si no, no iba a salir. Empezando por ahí. Porque si hubiera sido jurisdicción nacional, las tomo yo, las toma nuestro equipo técnico y la preparamos. No. Recibimos eso, que se le habían presentado a las dos intendencias, y dijimos, bueno, y no era la intendencia de mi partido, y sin embargo me parecía que como país debíamos de ayudar desde el Ministerio a considerar una propuesta que llegó. Bueno, hasta ahí llegué, la puse en marcha y transmití la disposición de que el Gobierno Nacional debería de asumir una cuota parte de la obra, ¿no? Que eso creo que se mantiene. Pero perdón, porque ahora... Porque no es una obra del Ministerio, que tenemos, claro, ¿no? Tenemos información bastante concreta de que a partir del presupuesto se crea esta agencia que incluye al Ejecutivo y a las intendencias de San José, Montevideo y Canelones. Ahí San José va a tener injerencia de alguna forma, digamos, en validar o no, y que esa agencia, una vez creada, va a tomarse, no sé si 6 meses y va a presentar una propuesta. Y la promesa de este Ejecutivo es que para el final de este quinquenio hay un plan en marcha. Bueno, y eso me imagino que lo habrán escuchado en la comisión. Lo escuchamos en la comisión, pero por eso te digo, aspiramos a que así sea. Yo no veo allí un rubro determinado para esto. Y es más, y creo números, ¿no? Ah, bueno, porque creo que el tren tram está descartado, lo dijo el propio Ruibal. ¿El qué? Y el tren tram, digamos, está descartado, el propio Ruibal lo dijo acá. Y que todo indica que el proyecto que había presentado SIM en su momento va a ser, con algunas modificaciones, el que se termine ejecutando. ¿El proyecto de SIM? ¿El de Gonzalo Márquez? Sí, pero es un proyecto que, a ver, no está hoy. Quizás, a ver, esa es la información que hasta ahora trascendió. La aspiración que se transmitió, inclusive, es que se va a trabajar en un plan. Está bien, me parece muy bien. Un plan maestro, lo llevo. Lo que yo no veo es que en este periodo, cuando vos decís, si llegamos a finalizar el periodo con un plan, una cosa es un plan, es un proyecto. Otra cosa es, ¿qué ejecución hay? ¿Dónde están los recursos? No están. Bueno. Decís que no hay recursos para ejecutar una obra de esta envergadura. Pero ¿y cómo se van a asignar? Lo que hay es la creación de la agencia. Y te voy a decir más, la creación de la agencia. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, también participamos del Consorcio Metropolitano San José. Yo estaba de secretario, después fui intendente. Estaba Gonzalo Carámbula, que hizo una excelente gestión al frente de ese consorcio. No es la primera vez. Que participen en una agencia, en un consorcio, no es novedoso y está bien. ¿Por qué no se avanzó? Porque no hubo producción que permitiera decir, sirvió de algo. Esperemos que esta agencia sea distinta. Yo lo digo con la mejor intención de que surja algo positivo. Pero que no surja algo positivo que sea, vamos a tener un plan en el 2029 y se lo vamos a dejar pronto a la nueva administración. Bueno, si es eso, que se diga, puede ser, si es ese la... Ahora, si vos me decís, tenemos un plan, tenemos un proyecto y tenemos una licitación que vamos a ejecutar, debería estar reflejada en el presupuesto. Y no está. Bueno, pero lo que dice el gobierno ahí es, este primer presupuesto lo que marca son las prioridades y ya a partir de la rendición de cuentas siguientes se empiezan a dar algunos incrementos presupuestales justamente para avanzar. Bueno, está perfecto, pero va a aparecer, por eso te digo, de acuerdo al avance va a aparecer. Yo soy muy crítico del presupuesto, porque el presupuesto a mí me hace pensar de que estamos manejando números que son difícilmente alcanzables. Fíjate que se arma un presupuesto en base a un crecimiento del 2,5%. ¿No? Estamos hablando del doble de lo que se dio en los últimos 10 años. Ojalá se dé. En una situación regional muy difícil, ya los números, el propio ministro de Economía dijo de que ha habido un enlentecimiento en el crecimiento.
Si llegamos al sumum de poder llegar a ese 2,5, y si el equipo económico y el país logra ese crecimiento del 2,5, vamos a tener lo que tenemos hoy. Quiere decir que en rendición de cuentas, para incorporar algo nuevo, tenemos que aumentar ese crecimiento. Yo dudo que podamos llegar al 2,5. Más aún que tengamos un plus para que en las rendiciones de cuentas podamos incorporar cosas nuevas. Por eso es que mi duda está planteada, porque no se debe esto a que se le dio prioridad. Las prioridades se le dieron en el presupuesto a lo que está establecido allí, tiene que ver con primera infancia, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con algunas reasignaciones que se están dando ahora, pero no lo veo con un margen de que me permita tener de alguna manera la expectativa, la esperanza de que vamos a crecer todavía más de lo que está en el 2,5. La verdad, ojalá me equivoque y pueda venir dentro de un año acá y te diga, crecimos más, incorporamos una obra que no estaba prevista, y a mí me encantaría, te puedo imaginar que yo las cosas que quiero ver es que las cosas se hagan, porque la vida se nos va y las cosas no suceden, tenemos que tratar de que sucedan lo antes posible. Entendemos las prioridades, entendemos las dificultades, pero todavía hoy no puedo asegurarte que esto esté más allá de la ambición de un plan. Hablemos de Neptuno y hablemos de Casupá. Claro. Usted ha dicho que es un error garrafal hacer Casupá. Sí, yo creo que es un error tremendo. A ver, no es hacer Casupá, yo creo que es un error tremendo dejar de lado un contrato firmado que de toma de agua del Río de la Plata. Me parece que es un error estratégico como país. Todos los técnicos internacionales que venían al Uruguay decían de que Uruguay no podía depender en 1.800.000 personas de una sola fuente de agua. Esta alternativa se abría una puerta, una mirada a largo plazo de una alternativa diferente. No, se deja de lado esa alternativa y yo lo dije, puedo llegar a comprender de que el gobierno o el actual gobierno se había comprometido a no tomar agua en Arasatí como consecuencia del polder que podía afectar allí a 6, 7 productores y que si se había comprometido no lo tome. Pero nosotros en la firma del contrato habíamos dejado también que se podía tomar agua de Riachuelo. Cuando se firmó el contrato se dejaron 6 opciones para que el nuevo gobierno tomara la mejor. Que podía ser tomar agua de Riachuelo, hacer el polder en el Pavón, en el Pereira, en el río San José, para no afectar esas 200 y algo de hectáreas que estaban afectando y que era la preocupación de los vecinos. Ahora, de eso a dejar de lado la toma, el objeto de la licitación, que era la toma de agua del Río de la Plata, porque el objeto era ese, me parece un error tremendo. Primero estamos cambiando totalmente un contrato firmado y que había cumplido todo el proceso de estudio ambiental. Y nos focalizamos en un Casupá donde estamos, si queremos defender 200 hectáreas, estamos afectando a más de 3.000, y en un estudio que va a empezar a darse, el estudio ambiental ahora, va a generar una discusión enorme, nos va a llevar un tiempo, ojalá no nos venga una sequía porque nos vamos a acordar del error, porque si hubiésemos seguido con el contrato firmado, tampoco en el estaría 2027 pronto, ¿no? teníamos agua, teníamos 200.000 metros cúbicos más de agua que nos permitía jugar con lo que tenemos hoy de reserva y sin duda una seguridad enorme. Nunca descartamos que Casupá se pudiera hacer, en nuestro programa de gobierno estaba, no este Casupá, que es el doble de Severino, era un Casupá como una reserva alternativa más a lo que hoy tenemos en la cuenca de Santa Lucía, pero siempre focalizado en que Uruguay necesita una fuente alternativa de agua diferente a la cuenca de Santa Lucía. Cambiar todo eso para mí es un error estratégico de una política de Estado que el Uruguay no debería cometer esos cambios. Para mí es un error, y lo reitero, enorme, que quizás no lo veamos nosotros, pero las próximas generaciones lo van a sufrir como consecuencia de un cambio de un objeto, de una licitación, que fíjense que parece insignificante, pero no lo es, porque estamos cambiando ese objeto que había sido estudiado como una alternativa diferente. ¿Pero por qué Y decís que que tenía lo van a- críticas muy importantes desde el punto de vista medioambiental también. La academia calificada Las críticas... tenían críticas muy importantes las acerca de la críticas tenían- salinidad, bueno, la ahí está. calidad del agua, la contaminación del Río de la Plata, el costo de la salinización, y además dejaba en manos de privados parte de la gestión. A ver, las críticas de la salinidad, Ujú. que las compartimos, eran unos cuantos días al año que estaban estimados, se salvaba con el polder. El polder
que fue criticado como consecuencia por los ambientalistas por la afectación a 200 y pico hectáreas que habían allí, fue una de las cosas que se consideraron previo a la firma del contrato. Por eso se dejó una adenda firmada en el mismo momento que se firmó el contrato, que si el actual gobierno quería no hacer el polder y tomar directamente a Riachuelo, que no había problema de salinidad, se salvaban todas las situaciones. Y era esa la solución que estaba firmada y acompañada por la empresa que había ganado la licitación, o el consorcio. O sea que esas críticas que eran válidas fueron escuchadas y fueron resueltas de la mejor manera, que fue firmar un contrato dejando la puerta de 6 opciones en el mismo contrato para que el nuevo gobierno tomara la mejor. Es más, me consta que estuvieron trabajando en esas opciones, pero no sé por qué drásticamente se cambió y se dejó de lado la toma de Río de la Plata y se volvió sobre el Santa Lucía. Pero cuando Creo que es un decís, error. este es algo que lo van a ver, el impacto negativo, lo van a ver las siguientes generaciones, ¿no? No los van a ver estas. ¿En qué te basas? Porque el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, todavía no está pronto por parte del gobierno. ¿En qué me baso? En que nosotros no podemos seguir dependiendo de una sola cuenca, como te lo dije al comienzo. Te lo dice todo. A ver, ¿cuál es el problema de Río de la Plata? Fíjate que Buenos Aires, las 3 tomas de agua la tienen de Río de la Plata. Colonia la tiene de Río de la Pero Plata. nadie toma agua de la canilla en Buenos Aires porque Perdón, es tremenda. Colonia tiene de Río de la Plata. Juan Lacase tiene, y es mejor calidad que la que tenemos en Montevideo. El agua de Buenos Absolutamente. Aires. La de José Juan Luis. Lacase, la de Colonia, Ah. que son de toma de Río de la Plata nuestra. Y no sé cuál es el tema de Buenos Aires, yo desconozco que sea así como tú decís, no tengo esa información, pero yo estoy diciendo, Colonia y Juan Lacase, controlada por OCE, sin duda tiene mejor calidad que la que hoy tenemos en Santa Lucía, que está con dificultades hoy, que todos sabemos de hace muchos años que tiene dificultades. La seguimos cargando allí. A ver, yo creo que es un error estratégico no tener una alternativa más. Eso es lo que estoy diciendo, para que quede claro. Me parece que no nos podemos amputar esa posibilidad y creo que es un error, porque además hay un tema no menor, que ustedes tienen que saber y creo que ya lo saben, es que en esa toma de ponerle que lo tomemos de Riachuelo, que tengamos la planta en Arasatí, venís con agua pura hacia Montevideo y de paso solucionás Libertad y Ciudad de Plata, que están tomando agua con arsénico y que nadie habla. En el norte también hay agua con arsénico, sí. Pero eso no es una respuesta. Sí, no, si tengo una pero solución, es un hecho que si tengo una sucede desde solución hace y décadas. estaba prevista solucionarla, no me vas a decir que porque No, digo, lo vamos que a estoy solucionar diciendo acá es y que vamos a solucionar al es un problema norte. permanente que Está ningún muy bien. gobierno atendió, Bueno, el del nosotros lo estábamos arsénico en el atendiendo, agua, ¿no? Nosotros lo estábamos atendiendo y por eso te digo que para mí es un error, porque no solamente se deja y se de lado una alternativa nueva, sino que además no se solucionan temas que se vienen reclamando que estaban previstos solucionarse. Te digo más, si la tomáramos de Riachuelo podíamos solucionar inclusive Nueva Albesia, que se quedó sin agua en la sequía, Rosario, que se quedó sin agua en la sequía. Creo que es un error estratégico. A ver, y el tiempo lo va a decir, y quizás en algo me equivoque, pero no, en ese tema estoy convencido que no me equivoco porque hubo mucho estudio. Y no es de ahora, mira que esto viene de muchos años que se viene estudiando, y las cosas que se detectaron que podían ser perjudiciales se fueron salvando dentro de la propia estudio ambiental, audiencias públicas, y fueron todas consideradas y puestas encima de la mesa. Ahora de ahí a cambiar totalmente me parece un error. Digo, obviamente el gobierno también presenta sus informes que dicen que es mejor esta alternativa que la otra, en fin, pero tú decías, tiene que ser una política de Estado. Te pueden achacar en todo caso que cuando entró la administración pasada tenía Casupá en carpeta y se definió por el proyecto de Neptuno y ahora se volvió a cambiar. Es decir, en 15 años no resolviste el tema justamente por una falta de política de Estado. Y eso es otra parte de responsabilidad para los dos lados. Te explico cuál es. El tener en Casupá en carpeta, nosotros nunca lo descartamos. Te lo dije, estaba en nuestro programa de gobierno. Pero vos tenés una bala para tirar. Que lo tengamos en carpeta no quiere decir que tengamos un proyecto avanzado y que hayamos tomado una definición concreta. Pero ese gobierno había definido Casupá, no Neptuno. El gobierno del último gobierno de Vázquez. Sí, claro. Lo que había definido nada más, no había un estudio ambiental, recién ahora se estaban haciendo los estudios, tenía una idea de que ahí se podía recepcionar mayor cantidad de agua, está muy bien, todo lo que siempre sobre Santa Lucía. Nosotros teníamos también, desde la OCE, un estudio que venía de tiempo atrás de que buscaban tener una alternativa más para el área metropolitana.
De las dos tomamos esa por dos razones. Primero, porque si hubiéramos dado continuidad a Casupá, había que hacer todo el proceso que se va a hacer ahora, de estudios ambientales, de audiencias públicas, que va a llevar un tiempo, y nosotros íbamos a estar sin agua. Fíjate que nosotros si hubiésemos tomado la decisión, o si se hubiese ido con el contrato, nosotros en el año 2027 ya teníamos agua de Río de la Plata, 200.000 metros cúbicos que no existían. Por eso digo que si mañana hay una sequía, creo que seguimos postergando. Yo no digo que no se haga Casupá, que se hubiese hecho un Casupá más chico, pero no dejemos de lado algo que estaba mucho más avanzado que el Casupá que nos dejó el gobierno del Frente Amplio, que era simplemente una proyección. Y está bien, y nunca lo descartamos, pero dentro de las dos, acá teníamos agua más rápido. Fíjate, si hubiésemos hecho Casupá, estaríamos ahora en ejecución y podríamos estar recepcionando agua dentro de 2 años, y en volumen siempre dependiendo del clima, ¿no? Cuando acá tenemos una fuente inagotable de agua. Yo creo que ahí está, y no es con el ánimo, creo que son... Sí, a veces no está bien que dejemos un objeto, una licitación de lado. Fíjate que si nosotros hubiésemos querido actuar de la misma manera, ¿a vos te parece que nosotros hubiésemos actuado de la misma manera? ¿Y qué hacíamos si dejábamos de lado el ferrocarril, que nos dio un trabajo enorme? Porque además no había nada, una improvisación total. ¿Qué hubiese pasado? Le hubiésemos hecho un daño al Uruguay enorme. Ahí tenías un compromiso con una empresa, ahí tenías otros compromiso temas similar a este. No, acá tenés un compromiso similar, sí, está bien, pero con un consorcio. Porque tienes creo que no es comparable. A lo que voy no es comparable, digamos, la producción de celulosa en Uruguay, que es una de las industrias más importantes de Uruguay, con respecto a esta inversión puntual. Sí. Igual entiendo el punto, pero no es comparable. Con el contrato, ¿sabes lo que tuvimos que hacer para cumplir con el contrato? Para que no nos multaran porque tenía multas millonarias, porque nos atrasamos 2 años, porque obviamente no estaba el proyecto terminado. Tuvimos que hacer... convencerlos a los finlandeses de que no nos aplicaran las sanciones y las multas, porque estábamos haciendo la doble vía hasta Durazno, de la Ruta 5, para que los camiones igualmente puedan transitar. Mirá que tuvimos que hacer un esfuerzo no previsto, y sin embargo lo hicimos. Y no nos quejamos, lo digo hoy, pero no me parece correcto que con un contrato firmado y con alternativas de solucionaban lo ambiental, se deje de lado. ¿Y qué querés que te diga? ¿Que te diga lo contrario cuando estoy convencido de eso? No, me parece bien, que esto, José Luis, si va a quedar grabado dentro de un tiempo, se va a ver quién tiene la razón. José Luis tiene un punto. Lo que pasa es que lo que resulta extraño es cómo un ejecutivo firma un contrato con algo que todavía no está saldado desde el punto de vista ambiental. No está Usted saldado, lo reconoció, dejó varias opciones. ¿Por qué? Porque no estaban tan seguros. Entonces yo entiendo que a veces la urgencia y la premura de que haya agua hace que, bueno, hagamos esto porque ya tendríamos agua el año que viene. ¿Pero a qué costo? No, Es decir, pero es que no hay un costo ninguno, ahí estamos equivocados. A ver, no es que uno firma el contrato porque tenía un plazo para firmar el contrato, si no éramos pasibles de sanciones. Lo firmamos con un agregado, porque no habíamos sido reelectos, que nos pareció muy conveniente atender las inquietudes ambientales. Y en ese agregado dejamos 6 opciones para que todo lo ambiental que podía ser preocupante, que sin embargo tenía el aval de los técnicos en todos también se consideraran. Creo que fue hasta muy responsable nuestra actitud. No es decir, hagámoslo así, firmemos como está y nada más. No, se firmó en paralelo una adenda con 6 opciones más para resolver lo del polder, que era lo que estaba preocupando, y no hacerlo. A ver, de ahí a tirar todo y venir de vuelta acá y hacer ahora una planta en Aguas Corrientes pegada a la otra, la verdad, pero bueno, a ver, yo no voy a... las posibilidades están, me llama la atención inclusive que el objeto principal de una licitación, que siempre hay que tener mucho cuidado, no se esté cumpliendo, porque el objeto no es la toma de Río de la Plata, ¿no? El objeto es utilizar el costo de la planta en Arasatí para hacerlo acá. Bueno, hay una renegociación. Bueno, una renegociación calculo, ¿no? que no me parece correcta, porque si vamos a cosas raras, eso no es el objeto original. Entonces, vamos a poner todo sobre la mesa. Lo raro era la preocupación ambiental, la atendimos. Las audiencias públicas estaban para eso, atendimos. ¿Cuál era la preocupación? El polder. El polder estaba resuelto en estas 6 opciones, para no hacerlo. Y yo todavía me alegré, como lo dije, como hombre de San José, digo, si me evito tener una afectación en 260 hectáreas productivas y tomo de riachuelo, me parecía que era hasta saludable, si lo miro egoístamente como Maragato, es decir, no afectemos a esos productores. Ahora nos vamos y afectamos 3.600 hectáreas, 400 hectáreas de monte nativo,
La verdad que si lo ambiental estaba ya el problema, acá nos compramos un problemón. Estimo que las ambientalistas estas que se preocuparon por 200 hectáreas, se preocuparán por las 3.000 y pico y se preocuparán por los 70, 80 productores que van a quedar sin poder seguir produciendo. Espero. José Luis, nos tenemos que ir a la tanda. ¿El presupuesto se vota este viernes en el Sí, en lo el importante Senado, ¿sí o del no? presupuesto es que se votó ayer en general, más allá del apoyo de nuestro partido, que lo habíamos tenido un diputado, también apoyó una parte del Partido Colorado. Yo creo que es una señal que le está mandando al gobierno para que salga al mundo a decir que el sistema político en Uruguay, más allá de estas diferencias que pueden ser puntuales, hay una mirada de que la oposición quiere que al gobierno le vaya bien y que pueda decir que sacó el presupuesto votado en general, más allá de los votos propios, también con parte importante de la oposición. Fíjate que ayer en 31 terminamos solamente 3, no lo votaron en general, el sector de Ojeda, que también es entendible Es porque legítimo. es muy legítimo, ¿no? Gracias por haber venido Gracias a esta ustedes por la mañana. Un invitación. gusto, como siempre, ¿eh? Nos vamos a una breve pausa.